María Harfuch Hidalgo, conocida artísticamente como María Sorté, vino al mundo el 11 de mayo de 1955 en Camargo, Chihuahua. Su infancia estuvo marcada por una dualidad cultural que moldeó tanto su carácter como su visión de la vida. Su padre, José Harfuch Stefano, descendiente de una familia de origen árabe, le transmitió disciplina, orgullo por las raíces y un fuerte sentido de identidad. Su madre, Celia Hidalgo, mujer mexicana de profundas convicciones, le inculcó valores familiares y un temple sereno que más tarde se reflejaría en cada papel que interpretó en televisión. Desde muy pequeña, María mostró un talento natural para comunicarse. Su voz clara y envolvente cautivaba en reuniones familiares y actos escolares. Pero lo que más destacaba era su determinación precoz. Mientras otras niñas soñaban con juegos efímeros, ella imaginaba un futuro de logros y superación. En ese entonces, su meta no era el mundo del espectáculo, sino la medicina. Fascinada por la posibilidad de sanar y aliviar, se propuso convertirse en doctora, una meta ambiciosa que la llevó a trasladarse a la Ciudad de México. El viaje a la capital no fue sencillo. Llegar de una ciudad pequeña a una urbe tan vibrante implicaba enfrentarse a nuevos desafíos, ambientes competitivos y a una sociedad donde los sueños muchas veces chocaban con la dura realidad. Sin embargo, María poseía una mezcla de disciplina árabe y fortaleza mexicana que le permitió mantenerse firme. Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con la ilusión de cursar medicina, pero el destino, siempre imprevisible, tenía otros planes para ella. Fue en esos años universitarios cuando la vida le mostró un camino distinto. Una amiga cercana la convenció de acompañarla a unas pruebas de actuación en la Academia de Andrés Soler, semillero de talentos, que formó a grandes figuras del cine y la televisión mexicana. María no buscaba ser actriz, pero al enfrentarse al escenario, sintió una conexión inesperada. La interpretación no era solo memorizar diálogos, era transmitir emociones, contar historias, conmover al espectador. Ese descubrimiento cambió por completo el rumbo de su vida. La joven María destacó de inmediato. Su voz melodiosa, su porte elegante y la naturalidad con la que se desenvolvía frente a las cámaras llamaron la atención de maestros y productores. Sin embargo, en medio de ese ascenso inicial, sufrió uno de los primeros golpes que marcarían su trayectoria: su apellido Harfuch. Durante la producción de una fotonovela, alguien, cuyo nombre María jamás reveló, soltó un comentario cruel. ¡Qué horror de apellido! Nadie lo va a recordar. Esa frase fue un puñal emocional. Para una joven que apenas construía su identidad, escuchar que su apellido, su herencia, su raíz, era un obstáculo, significó cargar con un dolor silencioso. Fue entonces cuando tomó la decisión de reinventarse. Eligió un nombre artístico que sería símbolo de elegancia y fuerza: María Sorté. Este no solo le dio una nueva identidad frente al público, también funcionó como un escudo para protegerse de las críticas y abrirse paso en un medio donde la apariencia y la sonoridad lo eran todo. Con su nuevo nombre, su carrera despegó con fuerza. En poco tiempo comenzó a aparecer en telenovelas y programas que le abrieron las puertas del corazón del público. No era una actriz más. Irradiaba naturalidad y credibilidad, elementos que hicieron que miles de espectadores se sintieran identificados con ella. Sus primeras actuaciones confirmaban que el destino había decidido colocarla en el mundo del espectáculo, y no en un quirófano. A lo largo de esta primera etapa, María no solo conquistó al público, sino que también empezó a comprender el costo emocional de la fama. Mientras más crecía su popularidad, más se enfrentaba a críticas, rumores y comentarios malintencionados. Y aunque aún era joven, ya aprendía que en el mundo del espectáculo, la luz siempre trae consigo sombras. La década de los 70 marcó el inicio de su consolidación. María Sorté no tardó en convertirse en un rostro habitual en los hogares mexicanos.
Y aunque detrás de las cámaras todavía lidiaba con inseguridades y heridas provocadas por comentarios hirientes, nunca permitió que esos obstáculos apagaran su brillo. Al contrario, cada golpe la fortalecía, cada crítica la motivaba, y cada experiencia la acercaba más a la mujer resiliente, que décadas más tarde se atrevería a pronunciar, con calma inquietante, aquella frase que estremecería al país: jamás los perdonaré. De su vida nos muestra a una mujer que nació con el destino escrito entre dos culturas, que soñó con salvar vidas desde la medicina, pero que encontró su verdadera vocación en sanar corazones a través del arte. La niña de Chihuahua que cargaba con las expectativas familiares, la estudiante que soñaba con un bisturí, y la joven que cambió su apellido para abrirse camino en la televisión, se convirtió en la María Sorté, que México aprendería a querer, admirar y respetar. La década de los 70 y 80 fue un período de oro para la televisión mexicana, y dentro de esa constelación de nuevas estrellas emergentes, apareció con fuerza una mujer que pronto se convirtió en referente: María Sorté. Con su nuevo nombre artístico, había dejado atrás las inseguridades que le generaba su apellido de nacimiento y estaba lista para brillar con luz propia. Su primera gran oportunidad llegó gracias a la telenovela, un género que en México no solo era entretenimiento, sino parte del día a día de millones de familias. María se presentó a múltiples audiciones, hasta que finalmente un productor reconoció en ella esa mezcla de elegancia, ternura y autoridad, que pocas actrices logran proyectar al mismo tiempo. Desde ese instante, su carrera tomó una velocidad vertiginosa. Con apenas poco más de 20 años, María comenzó a aparecer en proyectos televisivos que rápidamente le dieron reconocimiento. Su capacidad para transmitir emociones auténticas la distinguía de otras actrices de su generación. No sobreactuaba ni caía en excesos melodramáticos. Su estilo era natural, casi maternal, lo que la convirtió en una presencia entrañable. Pronto, protagonizó telenovelas que marcaron época, y cada una de sus apariciones reforzaba la percepción de que había nacido para ese medio. La pantalla la amaba, su voz clara, su mirada firme y su sonrisa serena se convirtieron en parte del imaginario colectivo. El público encontraba en ella algo más que una actriz. Encontraba cercanía y confianza. La fama creció de manera acelerada. María empezó a recibir invitaciones para participar en cine y teatro, diversificando su talento y demostrando que no se trataba de un fenómeno pasajero. En el cine, trabajó en películas que le exigieron explorar personajes más complejos, y en el teatro, enfrentó el reto de sostener al público en vivo, con interpretaciones que consolidaron su reputación como actriz integral. Lo más sorprendente de su ascenso fue que, a diferencia de muchas figuras del espectáculo, María logró construir su carrera sin recurrir a escándalos ni controversias mediáticas. En una época donde los rumores y las revistas del corazón tenían tanto peso como los propios proyectos televisivos, ella optó por mantener un perfil discreto y profesional. Su elegancia no era solo estética, también era ética. Siempre llegaba puntual a los ensayos, trataba con respeto a compañeros y técnicos, y jamás buscó brillar a costa de los demás. Esa actitud le ganó no solo el cariño del público, sino también el respeto de colegas que la reconocían como una actriz comprometida y generosa. En 1978, en el punto más brillante de su ascenso, María sorprendió al mundo del espectáculo al casarse con el político Javier García Paniagua. Muchos pensaron que ese matrimonio podía frenar su carrera, pero ocurrió lo contrario. Encontró en esa unión la estabilidad emocional que necesitaba para seguir adelante. Juntos tuvieron 2 hijos, Adrián y Omar, quienes se convirtieron en su motor de vida. María logró un equilibrio que pocos artistas alcanzan: ser madre, esposa y actriz, sin perder ninguna de esas facetas. Mientras millones la veían cada noche en televisión, en su vida privada se dedicaba de lleno a su familia. Ese balance entre el éxito profesional y la armonía personal reforzó aún más la imagen que el público tenía de ella: una mujer ejemplar, cercana y auténtica.
Con el tiempo, María entendió que la fama no era solo un privilegio, sino también una carga. Las cámaras siempre estaban ahí, no solo para registrar sus éxitos, sino también para especular sobre cualquier aspecto de su vida privada. Sin embargo, ella supo manejar esa presión con una serenidad admirable. En entrevistas repetía que la clave estaba en no olvidar nunca quién era y de dónde venía. Esa conexión con sus raíces, con su familia y con sus valores, fue lo que le permitió mantenerse firme en un mundo donde la popularidad podía desaparecer de la noche a la mañana. Y aunque siempre existieron críticas y rumores, María se blindó con lo que más le importaba: su vocación y su familia. A lo largo de los años 80, María Sorté no solo se consolidó como actriz de televisión, sino que también empezó a ser reconocida como un ícono cultural. Sus personajes representaban mujeres fuertes, sufridas, pero siempre dignas, y eso conectaba profundamente con la audiencia femenina. Para muchas mujeres mexicanas, María no era solo una estrella de televisión, sino un reflejo de sus propias luchas y esperanzas. El público encontraba en ella no solo entretenimiento, sino inspiración. Sus papeles demostraban que incluso en medio de la adversidad, una mujer podía levantarse con fe, con templanza y con la fuerza necesaria para seguir adelante. A finales de esa década, nadie dudaba de que María Sorté se había convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de México. Su nombre ya era sinónimo de calidad, elegancia y compromiso. Los productores la buscaban no solo por su talento, sino porque sabían que cualquier proyecto que llevara su rostro tenía garantizado el éxito. En el corazón del público, María se había ganado un lugar que trascendía la pantalla. Era la actriz que siempre transmitía serenidad, la mujer que parecía intachable, el rostro que llenaba de confianza a millones de espectadores. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que, detrás de tanta luz, comenzaban a formarse sombras que con los años se volverían imposibles de ignorar. El ascenso de María Sorté fue meteórico, pero también fue el preludio de un camino donde la fama se mezclaría con pérdidas dolorosas, con traiciones invisibles y con heridas que jamás cicatrizarían del todo. El país había ganado una estrella, pero esa estrella, con el paso de los años, descubriría que incluso la luz más brillante no puede escapar de la oscuridad que la rodea. Si en los años 70 y 80 el nombre de María Sorté era sinónimo de éxito, elegancia y profesionalismo, en los 90 su vida dio un giro que marcaría para siempre su historia personal y emocional. En pleno auge de su carrera, María encontró en Javier García Paniagua, político mexicano de gran relevancia, no solo a un compañero de vida, sino a un pilar de fortaleza y estabilidad. Su matrimonio, celebrado en 1978, sorprendió a muchos porque significaba la unión entre dos mundos muy distintos, el espectáculo y la política. Sin embargo, para María fue la elección perfecta. Javier representaba todo lo que el medio artístico no podía darle: discreción, respeto y un entorno de valores sólidos. De esa unión nacieron sus dos hijos, Adrián y Omar, quienes se convirtieron en el motor de su existencia. Durante 2 décadas, la actriz logró lo que parecía imposible: mantener un equilibrio entre la vida pública y la privada. Mientras en la televisión interpretaba a mujeres fuertes, sufridas o apasionadas, en casa se entregaba a su familia con la misma intensidad. El público veía en ella no solo a una estrella, sino a una mujer ejemplar que encarnaba el ideal de esposa y madre. El 30 de noviembre de 1998, la vida de María dio un vuelco irreparable. Su esposo, Javier García Paniagua, murió de manera repentina a causa de un infarto fulminante. La noticia no solo sacudió al mundo político, sino que dejó a María en una de las etapas más oscuras de su vida. Viuda, con 2 hijos que aún necesitaban de su guía, tuvo que enfrentar un dolor tan profundo que ni la fama ni la admiración del público pudieron aliviar. Quienes la conocieron de cerca cuentan que cayó en un silencio emocional que duró meses. Evitaba entrevistas,
rechazaba proyectos y se apartó del mundo artístico que tanto la había celebrado. Sus hijos se convirtieron en su única razón de levantarse cada mañana, pero el vacío de la ausencia de su esposo era demasiado grande. En entrevistas posteriores confesó que sintió que había perdido no solo a un compañero de vida, sino a su cómplice, a su mejor amigo y a la única persona que realmente la entendía en toda su complejidad. El duelo fue largo y desgarrador. En medio de ese abismo emocional, apareció un camino inesperado: la fe. De la mano de su amiga Rosy Orozco, exdiputada y activista, María comenzó a acercarse a la espiritualidad no como un adorno, sino como una necesidad vital. Cada oración era un bálsamo, cada encuentro en comunidad era una forma de sostenerse en pie. María jamás fue de hablar de religión como moda o como discurso vacío. Su relación con la fe fue auténtica, íntima y profunda. Encontró en la espiritualidad una nueva forma de entender el dolor, de transformarlo en fortaleza y de aceptar que había situaciones que escapaban a su control. Este proceso no fue rápido ni sencillo. Hubo días en los que sentía que todo estaba perdido y que nada tenía sentido. Pero poco a poco, apoyada por sus hijos y por su círculo más cercano, logró recuperar la serenidad. Tras la muerte de su esposo, María redobló sus esfuerzos para cuidar y formar a sus hijos, especialmente con Omar García Harfuch, quien años más tarde se convertiría en una figura clave en la seguridad pública de México. María asumió un rol protector, consciente de que la vida política y policial conllevaba riesgos enormes. Con el tiempo, Omar sería víctima de un atentado en 2020 que casi le arrebata la vida. Para María, aquel episodio fue una de las experiencias más traumáticas de su vida. No hay dolor más grande que saber que alguien intentó asesinar a tu hijo y tú no puedes hacer nada, confesó con la voz entrecortada. Ese atentado no solo revivió la herida de la pérdida de su esposo, sino que añadió un miedo permanente, la posibilidad de perder también a su hijo. El duelo por Javier y el temor por sus hijos marcaron un antes y un después en la vida de María Sorté. El público seguía viendo a la actriz impecable, serena y elegante en las pantallas. Pero detrás de esa imagen, había una mujer que había aprendido a convivir con heridas invisibles. Cada aparición pública, cada entrevista y cada actuación eran actos de resistencia. Ella no se permitía caer porque sabía que sus hijos dependían de su fortaleza. Sin embargo, nunca ocultó que la pérdida la cambió profundamente. Desde entonces, su visión de la vida se volvió más reservada, más reflexiva y más cautelosa. A pesar de la tragedia, María Sorté encontró la manera de levantarse. No buscó venganza contra la vida, no se refugió en escándalos ni excesos, sino en el amor por sus hijos y en la fe que comenzó a guiar sus pasos. Su vida privada, marcada por el dolor y la pérdida, terminó reforzando aún más la imagen que el público tenía de ella. Una mujer fuerte, capaz de superar lo inimaginable, que no se derrumba aunque la vida la sacuda con brutalidad. De su historia, demuestra que la verdadera grandeza de María no estuvo solo en las pantallas, sino en su capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad y valentía. La actriz que hacía llorar a millones en sus telenovelas también lloraba en silencio. Pero cada lágrima era convertida en fuerza para seguir adelante. Durante décadas, María Sorté fue reconocida por su serenidad, su elegancia y su capacidad de mantener su vida privada lejos de los escándalos. Sin embargo, al llegar a los 70 años, sorprendió al país con una revelación inesperada, tan dura como definitiva. En un encuentro íntimo, pronunciado con voz firme y sin una sola lágrima, dejó salir las palabras que había guardado por más de 40 años. La frase cayó como un trueno en el mundo del espectáculo. Nadie imaginaba que aquella mujer, siempre asociada con la bondad y la calma, llevara dentro de sí una lista de heridas tan profundas que ni el tiempo ni la fe habían podido sanar. No se trataba de un arrebato, sino de un testamento emocional cuidadosamente guardado.
El primer nombre estaba ligado a uno de los momentos más tempranos de su carrera. Aquella persona, aún anónima, que durante la grabación de una fotonovela le dijo con desprecio: «¡Qué horror de apellido! Nadie lo va a aprender». Esa frase la obligó a dejar atrás su identidad familiar y a adoptar el nombre de María Sorté. Aunque esa decisión la impulsó al estrellato, nunca dejó de dolerle el hecho de que su apellido, su herencia, hubiera sido motivo de burla y rechazo. Años después confesó: «No era solo mi nombre, era mi padre, mis raíces, mi historia, y alguien decidió que no valían». Esa herida, aunque silenciosa, fue la primera que abrió la lista de los que jamás serían perdonados. Otro de los nombres estaba relacionado con un rumor devastador que circuló en los años 90, que había sido secuestrada. La noticia falsa se expandió como pólvora en medios y redes, generando angustia en su familia y en ella misma. Aunque rápidamente salió a desmentirlo, el daño ya estaba hecho. María se sintió despojada de su seguridad y obligada a cargar con un miedo que no había elegido. En una entrevista posterior dijo: «No fue solo un invento. Fue un golpe que me obligó a revivir miedos que yo ya había enfrentado en mi vida personal. Quien inventó esa mentira me robó la paz». El tercero de los nombres está ligado al episodio más doloroso de los últimos años: el atentado contra su hijo Omar García Harfuch en 2020. Aunque Omar sobrevivió milagrosamente a múltiples disparos, el hecho dejó a María marcada de por vida. No solo por el terror de casi perderlo, sino porque hubo personas, públicas y anónimas, que celebraron el ataque en redes sociales. Para ella, esos gestos de crueldad eran imperdonables. No hay peor herida que ver cómo alguien se burla del dolor de tu hijo. A esas personas jamás las perdonaré. También existió un hombre del medio artístico. Muchos rumores apuntaron hacia Alfredo Adame, con quien tuvo diferencias no del todo aclaradas. Aunque María siempre fue elegante y evitó entrar en polémicas, en una ocasión, años después, dejó escapar una frase: «Ha cambiado». No dijo más, pero esa brevedad fue suficiente para que los medios entendieran que detrás de esas palabras había una decepción profunda. Para María, la lealtad y el respeto eran inquebrantables. Quien los traicionaba se ganaba un lugar en la lista de los imperdonables. El último nombre estaba relacionado con alguien cercano, que en un momento crítico de su vida se atrevió a llamarla vergüenza por su apellido y sus orígenes. Ese comentario no solo la lastimó a ella, sino que fue una agresión directa a su familia. En privado comentó: «Ese día entendí que la gente puede sonreírte de frente y clavar cuchillos por la espalda». Esa traición, por provenir de alguien cercano, dolió más que cualquier rumor público. Fue la confirmación de que incluso dentro de su círculo había rostros que jamás volvería a mirar con confianza. Lo que estremeció a todos no fue solo el contenido de su confesión, sino la forma en que la hizo. María no lloró, no gritó, ni mostró odio. Pronunció las palabras con una calma inquietante, como quien ha aprendido a convivir con el dolor y lo expresa sin necesidad de adornos. No perdono porque hay cosas que no se deben perdonar. No perdono porque el perdón sería darle a esas personas un lugar que ya no merecen en mi vida. El país quedó impactado. Acostumbrados a verla como una mujer de fe y templanza, escucharla hablar de esa manera revelaba un lado desconocido, oculto tras décadas de sonrisas y profesionalismo. Las declaraciones de María abrieron un debate nacional. ¿Debe una mujer siempre perdonar? ¿Es el perdón una obligación moral o un acto personal? Muchos admiradores la apoyaron, asegurando que era valiente al reconocer que había heridas imposibles de cerrar. Otros, en cambio, criticaron su postura, argumentando que la falta de perdón podía convertirse en un peso emocional. Ella, sin embargo, no buscaba aprobación. Su objetivo no era convencer a nadie, sino liberar su verdad. Después de tantos años de silencio, decidió que había llegado el momento de decir lo que llevaba guardado en lo más profundo de su ser.
Lo más intrigante fue que nunca reveló abiertamente quiénes eran los 5. Prefirió mantenerlos en el anonimato, como si darles voz fuera volver a darles poder. Para el público, esa decisión fue aún más enigmática. La prensa intentó descifrar los nombres, pero María jamás lo confirmó. En una de sus últimas declaraciones sobre el tema dijo: «No se trata de ellos, se trata de mí. Yo decido a quién saco de mi vida, aunque sea solo con el silencio». Tras décadas de éxitos en la televisión, de pérdidas dolorosas y de silencios cargados de heridas, María Sorté llegó a los 70 años convertida en un símbolo de dignidad y fortaleza. No era solo la actriz que había conquistado la pantalla, sino la mujer que, con serenidad y valentía, decidió reconocer que había dolores imposibles de borrar. La revelación de los 5 nombres imperdonables no fue un acto de venganza ni un capricho mediático. Fue, más bien, una catarsis, una liberación personal que dejó al descubierto una verdad incómoda. No todas las heridas encuentran en el perdón su cierre definitivo. María entendió con el paso de los años que la clave no estaba en forzarse a perdonar, sino en aprender a vivir sin odio. No buscó reconciliaciones imposibles ni disculpas que nunca llegarían. En lugar de eso, eligió aceptar el dolor como parte de su historia, pero sin permitir que definiera su presente. En una ocasión confesó en privado a una amiga cercana: «No te perdono, pero ya no te odio. Me libero». Esa frase resume lo que, para ella, significaba sanar. Soltar el rencor sin conceder espacio a quienes la lastimaron. Su vida, expuesta durante décadas a las luces de la televisión, mostró que detrás de cada papel había una mujer que sabía enfrentar adversidades con una calma casi imperturbable. Para sus seguidores, su legado no se limita a los personajes que interpretó, sino al mensaje que transmitió fuera de cámaras. Se puede sobrevivir a la pérdida, a la traición y al miedo sin dejar de ser uno mismo. El atentado contra su hijo Omar, la muerte repentina de su esposo Javier, los rumores crueles y los comentarios hirientes fueron capítulos de un libro que parecía escrito para derrumbarla. Sin embargo, María se mantuvo de pie, sostenida por su fe y por el amor incondicional de sus hijos. Esa fortaleza convirtió su historia en una lección de vida para quienes la admiran. Con los años, María optó por alejarse poco a poco del mundo mediático. Ya no buscaba protagonismo ni portadas. Prefería la discreción, los encuentros privados, las visitas a instituciones de caridad y los momentos en familia. Sus apariciones públicas se volvieron más esporádicas, pero cada vez que hablaba, su voz adquiría un peso distinto, el de alguien que ya no necesitaba demostrar nada. Lejos de los sets y los aplausos, encontró paz en lo cotidiano: encender una vela en memoria de su esposo, acompañar a su hijo en los momentos más difíciles, compartir oraciones con amigos leales. Esa vida sencilla y auténtica se convirtió en su refugio. En una de sus últimas entrevistas, María dejó una frase que quedó grabada en la memoria de sus admiradores: «No siempre se trata de perdonar a quien te dañó. A veces se trata de no seguir dejándolo vivir dentro de ti». Esa declaración no solo fue un cierre a décadas de silencios, sino también una enseñanza, en un mundo donde a menudo se espera que las mujeres soporten, perdonen y sigan adelante sin cuestionar. María reivindicó el derecho a no perdonar como un acto de dignidad y de autocuidado. A sus 70 años, María Sorté se convirtió en un faro para nuevas generaciones de actrices y mujeres que encuentran en su historia una inspiración. Ella demostró que la fama no inmuniza contra el dolor, que la vida pública puede ocultar lágrimas privadas y que incluso las figuras más admiradas también tienen cicatrices invisibles. Pero sobre todo, dejó claro que sanar no siempre significa perdonar. Sanar puede ser también aceptar, soltar y aprender a vivir con la memoria sin que ésta se convierta en cadena. Hoy, al mirar atrás, María Sorté no es solo la actriz de las telenovelas entrañables, ni la mujer de sonrisa serena. Es la madre que resistió atentados, la viuda que sobrevivió al duelo, la mujer que se atrevió a pronunciar lo que tantos callan, que hay heridas que jamás sanan,
y que está bien admitirlo. Su historia nos recuerda que detrás de las cámaras, de los aplausos y de los premios, siempre hay una persona real, con dolores, miedos y esperanzas. Y en el caso de María, esa persona eligió vivir en paz consigo misma, aunque la palabra perdón nunca llegara a cruzar sus labios.